Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver triángulos congruentes. Dos triángulos son congruentes cuando sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Como observamos en la figura, podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Así podemos observar que el símbolo de congruencia es el signo de igual y encima una línea curviada. Si dos triángulos son congruentes, sus lados y ángulos son iguales. Es decir, de acuerdo a la imagen, si vemos por sus lados, podemos decir que el segmento AB va a ser igual al segmento DF. El segmento AC va a ser igual al segmento DE. Y el segmento CB va a ser igual al segmento EF. En este caso, pueden observar que en las figuras les puse una rayita con una rayita, 2 y 2 y 3 con 3. Y también los ángulos serían iguales. Así podemos decir que el ángulo A va a ser igual al ángulo D, el ángulo B va a ser igual al ángulo F y por último el ángulo C es igual al ángulo E. En este caso es muy importante el orden de cómo se nombran los triángulos. Si yo ya puse el triángulo ABC, el otro tiene que ir con DFE, no puedo poner DEF, ya que los órdenes es muy importante para identificar las características de los triángulos. Para saber si dos triángulos son congruentes, se tienen tres criterios. Veamos el primero. Criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales respectivamente. Es decir, podemos observar que tenemos dos triángulos. Si yo demuestro que el segmento AB es igual al segmento DE, el segmento BC es igual al segmento EF y el segmento AC es igual al DF, entonces puedo decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Si yo hubiera puesto datos en lugar de letras, hubiera yo puesto entonces 12 es igual a 12, la base que es 21 con la otra base que es 21 y el lado derecho que es 15 con el otro lado derecho que sería 15. Y como ya observamos, como son iguales los lados, quiere decir que los triángulos son congruentes. En el criterio 2 tenemos el criterio lado, ángulo, lado, que dice si dos lados son iguales y entre ellos tienen un ángulo respectivamente igual, entonces son congruentes los triángulos. Es decir, si yo tomara el segmento AB y digo que es igual al segmento DE y agarro el otro segmento AC y digo que es igual al segmento DF, tendría que agarrar el ángulo que están entre los dos lados, es decir, el ángulo A y el ángulo D. No puedo agarrar ni el ángulo B ni el ángulo C, ya que tiene que estar el ángulo comprendido entre los dos lados que yo tomo. Así puedo decir que el ángulo A es igual al ángulo D. Si yo demuestro las igualdades, entonces quiere decir que los triángulos son congruentes. Así digo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Si yo le pusiera los valores, pues sería 12 es igual a 12, 15 es igual a 15 y el ángulo comprendido entre los dos podemos observar que 60 es igual a 60. Entonces yo ya demostré que los triángulos son congruentes. Y el tercer criterio sería el criterio ángulo, lado, ángulo, que dice si dos ángulos son iguales y entre ellos tienen un lado igual, los triángulos son congruentes. Es decir, si yo tomo que el ángulo B y el ángulo C son respectivamente iguales al ángulo E y F, es decir, ángulo B es igual al ángulo E, el ángulo C es igual al ángulo F, y entre esos dos ángulos tienen un mismo lado, que en este caso es el segmento BC, que es igual al segmento EF, en este caso. Si yo demuestro esto, quiere decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Si yo lo hiciera con datos o valores, puedo decir el ángulo B es igual a 70, que es igual al ángulo E, que también vale 70. El ángulo C y el ángulo F
podemos observar que mide lo mismo, 50 grados. Y el segmento BC es igual al segmento EF que miden igual, o sea, miden 21 unidades. Así puedo demostrar y decir que los triángulos son congruentes. Veamos un ejercicio de aplicación. Se tiene el plano de un techo de paja para un hotel turístico. Determinar el valor de la incógnita en metros, si se sabe que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Como observamos en la figura, podemos decir que este lado es igual a este lado, ya que me dicen que son congruentes. Es como que yo doblara el triángulo puesto uno sobre otro. Y la base de 5x va a ser igual a la base de 2x más 30. Así, de acuerdo a las propiedades de congruencia, yo puedo decir que 2x más 10 es igual a 25. Y también puedo decir que 5y es igual a 2x más 30. Como observamos aquí, tenemos dos ecuaciones. En la primera podemos ver que solo hay una incógnita y en la segunda tenemos dos incógnitas. En este caso, no se puede resolver la segunda ecuación ya que tiene dos incógnitas. Entonces vamos a resolver primero la de x nada más. Así, para hallar el valor de x tendría 2x más 10 es igual a 25. Voy a despejar. El 10 pasa restando y me va a quedar 2x es igual a 25 menos 10. Al restar, observamos que me queda 15. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo y me queda x es igual a 15 entre 2. Y observamos que x va a ser 7.5 metros. Ahora, para hallar el valor de y, sustituimos el valor de x encontrado en la segunda ecuación. En este caso, en 5y igual a 2x más 30. Como habíamos dicho, como se tiene dos incógnitas, no se podía haber resuelto. Pero como ya conozco el valor de x, voy a sustituir. Y así digo, en lugar de la x, pongo paréntesis y ahora voy a poner su valor, que viene siendo 7.5. Y al observar podemos ver que al multiplicar me va a quedar 5y es igual a 2 por 7.5, me va a quedar 15 más 30. En este caso, sumamos, me va a dar 45. El 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y al dividir 45 entre 5, observamos que nos da 9. Así y es igual a 9 metros. Determinar el valor de la incógnita si se sabe que el triángulo 1 es igual al triángulo 2. En este caso, como no nos están dando lo que son cuál es el triángulo 1 y cuál es el triángulo 2, los podemos nombrar, es decir, llamaré triángulo 2 a este y triángulo 1. Puede ser indiferente ya que solo es para denotar e identificar los triángulos. Ahora, podemos observar que la base de este triángulo, que lo pinto de rojo, es igual a la base de arriba, es decir, del segundo triángulo. Y el lado que observamos va a ser igual al otro lado. Y podemos ver que el triángulo en este caso comparten un mismo lado, que sería este. Así ya tengo mis dos triángulos y si pudiera girarlo, quedaría el rojo con el rojo, el amarillo con el amarillo y obviamente el lado que comparte, que sería el azul. Ahora, podemos observar que 3x va a ser igual a 4y más 25 y que x es igual a 2y más 5. Como observamos en este caso, tenemos en este caso una ecuación, segunda ecuación, y en ambas ecuaciones tenemos dos incógnitas. Si lo manejo nada más como una ecuación, no se puede resolver, así que para poder calcular los valores de x y y, que son mis incógnitas, tendré que hacer un sistema de ecuaciones. Para esto, pasé de un lado lo que vienen siendo las letras. En la primera ecuación puse 3x, el 4y que estaba sumando pasó al otro lado restando y el 25 quedó después del signo de igual. En el otro, el 2y que está sumando pasa al otro lado restando. Y ahora sí, esto lo voy a resolver por medio de un sistema de ecuaciones. Ahora, puedes hallar x o y, el dato que tú desees. Yo en mi ejemplo primero voy a hallar el valor de x. Si voy a hallar el valor de x, lo primero que debo de hacer es eliminar lo que es la incógnita y
Y para poder eliminar tendría que ser una positiva y una negativa. Y tendría que valer lo mismo para que se cancelen. Como observo, en este caso ambas son negativas. Al de aquí abajo lo voy a multiplicar por el signo de menos para que sea menos por menos me dé más. Y también por el número 2 para que sea 2 por 2 me dé 4 y se puedan cancelar o eliminar las incógnitas de la y. Así voy a poner aquí afuera menos 2y. Como solo voy a multiplicar a esta ecuación, la primera ecuación la vuelvo a escribir tal y como está. Y ahora sí, multiplico y digo, menos 2 por x me va a quedar menos 2x. Menos por menos más 2 por 2, 4 y bajo la y. Menos 2 por 5 me va a quedar menos 10. Ahora, una vez que yo ya multipliqué todo por menos 2, recuerden que se tiene que multiplicar los tres términos. Ahora sí, sumo y resto. En el primer caso, podemos observar que 3x menos 2x me va a quedar x. Y menos 4y más 4y se va a cancelar. Así voy a obtener que me va a quedar x en la parte de la izquierda. Y a 25 le resto 10, me va a quedar 15. Y de esta manera ya hay el valor de x. Para hallar y, voy a sustituir el valor de x que tengo en la ecuación que tiene la y. En este caso voy a escoger la primera ecuación. Y aquí voy a sustituir de tal manera que en lugar de x voy a poner 15. Multiplicamos. 3 por 15 me va a dar 45, menos 4y igual a 25. Como voy a hallar el valor de y, voy a dejarla sola. El 45 que está sumando pasa al otro lado restando, perdón. Y en este caso me va a quedar menos 4y es igual a menos 20. El menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo y me va a quedar y es igual a menos 20 entre menos 4. Menos entre menos se cancela. Y 20 entre 4 es igual a 5. Y de esta manera ya hay el valor de mis dos incógnitas. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video.